Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase del Zohar. Y esta noche nosotros haremos quizás una cosa un poco diferente, porque vamos a hablar sobre Pesaj. Tenemos todavía, bueno, un poco menos de 2 semanas, y justamente por eso quiero aprovechar esta oportunidad, que realmente será bueno que nosotros ya tengamos más importancia, más apreciación, más conciencia de lo que nosotros vamos a experimentar día 6 de abril en la noche y obviamente día 7. Cuando estamos hablando sobre los eventos cósmicos, y uno de los eventos cósmicos más importantes para toda la humanidad es Pesaj, la luna llena del mes de Aries, nosotros tenemos que recordar que no se trata aquí de una cuestión tradicional o religiosa, una cosa judía o cristiana, porque existe Pascua cristiana, Pesaj judío, pero realmente estamos hablando sobre algo que está sucediendo en el universo, que fue establecido hace 5.772 años atrás. Y realmente, para poder entender qué es Pesaj, qué es lo que nosotros y toda la humanidad, querer o sin querer, va a ir experimentando, tenemos que empezar realmente con Adán y Eva. Adán y Eva, la historia de Adán y Eva. Y en varias ocasiones estuvimos tocando este tema, que fue la caída, la decadencia de Adán, el famoso pecado de Adán. Y realmente el pecado de Adán, conexión con una luz muy grande, pero también nosotros sabemos que esta conexión, o en la realidad la caída de Adán, fue elegida por Adán. Quiere decir que los cabalistas explican que Adán eligió caer. Él sabía que él no tiene la capacidad de conexión con tanta luz, con tanta energía, y él tuvo que elegir esta caída, cayendo en la profundidad de la obscuridad más profunda que existe. ¿Por qué? Porque realmente, sin sumergirse adentro de la sociedad, nosotros no podemos limpiar la sociedad. En otras palabras, Adán antes de la caída y después de la caída son dos cosas bastante distintas. Antes de la caída, Adán era un ser de luz con Eva, ser puro de energía, ser puro de luz del Creador. Y por el otro lado, después de la caída, Adán y Eva fueron la mezcla entre esta luz, este aspecto del infinito, los cabalistas lo definen como un ángel, y el animal. Seres humanos somos la mezcla, tenemos las dos cosas. Tenemos aspectos animales, 100%, necesitamos dormir, descansar, comer, procrearse, ir al baño, pero al mismo tiempo, todos nosotros tenemos esta alma inmortal. Y por eso dice que el ser humano, su tarea es más importante, es más grande, es más potente que la tarea de los ángeles, porque realmente los ángeles, o como era Adán antes de la caída, no tenían los retos que tenemos nosotros. Quiere decir que Adán recibía por afuera. No existía todavía el ego como nosotros lo tenemos día de hoy, y por eso nosotros estamos consumiendo constantemente, si es la comida o los líquidos o las cosas adentro.
Antes de la caída, Adán recibía por afuera. Y así también podía conectarse con el infinito. Las consecuencias de la caída produjeron realmente el elemento más importante que nosotros tenemos para lograr nuestro trabajo espiritual. ¿De qué consta nuestro trabajo espiritual? Es realmente remover el pan de la vergüenza, remover el pan de la vergüenza y revelar la luz, haciendo la restricción, eligiendo la restricción. Adán inicia este proceso. Como consecuencia de la caída, como la consecuencia de Caín y Abel, ¿verdad? La matanza, cuando Caín mata a Abel, Adán se separa de Eva 130 años. En este tiempo, básicamente se producen diferentes almas que también caen en las profundidades de la negatividad, de las clipot, de las cáscaras, y estas chispas inician su proceso de corrección, reencarnando, regresando en la generación de Atlántida, de Atlantis, o la generación del diluvio. Ellos que acuerdan la porción de Noé, donde estuvimos hablando sobre todas estas ideas. Y nosotros sabemos que la generación de Atlantis fue, por un lado, una generación con un nivel espiritual sumamente elevado, sumamente desarrollado, y al mismo tiempo, la generación de Atlantis fue una de las generaciones más negativas, más egoístas, más para sí mismo, con un enorme desperdicio de energía y básicamente robo, luto, asesinato entre ellos. Se dice que en esta generación su impacto sobre el medio ambiente, la verdad es que es muy parecido a nuestra generación ahora, como nosotros estamos contaminando nuestro medio ambiente. Y aquí no son manos de Dios o castigos de los ángeles, pero simplemente sobrepesca o la destrucción de las Amazonas, contaminación de la agua, el aire que está contaminado, literalmente amenaza de un holocausto nuclear por terroristas y países locos, no es manos de Dios. Es realmente nuestra reflexión y semejanza a lo que sucedió en la generación de Atlantis, y esta generación fue básicamente provocando negatividad tan grande que el medio ambiente experimenta catástrofe que borra a esta generación, y la persona que sobrevive es Noé, que tiene el conocimiento, las almas altas. Siguiente generación, después de Noé, es la generación de Torre de Babilonia, donde reencarnan las mismas almas de la época de la generación de Noé, que trató de salvar su generación, que trató corregir su generación. Se dice que él estaba construyendo su arca 120 años, básicamente comprando tiempo y así tratando de convencerlos, cambiar, transformar, compartir, teniendo más compasión con ellos mismos, con su ambiente, con los animales. En la Torre de Babilonia, esta generación ya aprende algo, corrige algo. Entonces, por un lado, ellos aprenden la importancia de la unión, ser unidos, y por eso ellos están trabajando, construir esta torre que realmente corresponde y se refiere a una manipulación energética, manipulación muy fuerte energética para controlar el mundo, pero realmente
del lado negativo, del lado básicamente para sí mismo. Al final de la generación de Torre de Babilonia, en el año 1948, desde Adán, nace Abraham. Yo no quiero entrar en todos los detalles, pero a los 75 años, Abraham inicia el proceso de la corrección de la humanidad. No nomás la corrección de sí mismo, pero la corrección para toda la humanidad. Y lo que logra hacer Abraham es superar su naturaleza, que él fue una persona buena, una persona positiva, pero él inicia enseñar cómo dar, por un lado, y por el otro lado, cómo hacer la restricción. Las dos cosas son necesarias. Hacer bien no siempre es dar nada más. Y hacer mal es no necesariamente decir no. A veces hay que aprender cómo decir no, cómo poner límite, cómo poner barreras. Yo voy a soltar a nieto de Abraham, Jacobo. En sus últimos 17 años, él viaja a Egipto. Y Egipto en su momento era un imperio, era un lugar de magia muy, muy sofisticada, básicamente un lugar del deseo de recibir para sí mismo, un lugar de muchísima negatividad, esclavitud, lugar donde la gente estaba esclava al recibir. Recibir energía sin vasija. Recibir energía sin esfuerzo. Recibir luz sin trabajar. Sin trabajo. Ellos bajan de Egipto, 70 personas, y también, fueron invitados por el hijo de Jacobo, José, que fue el primer ministro en Egipto. Los hermanos reciben grandes puestos importantes para ayudar a José en su trabajo de manejar el imperio. Entonces al principio todo funciona bien, pero en el momento que Yosef se muere y hasta la última plaga de Egipto, la 10ª plaga de Egipto, pasan 210 años, justo 210 años, desde el momento de la muerte de Yosef hasta la última plaga. Y estos 210 años se llaman los años de la esclavitud, donde estas almas de los israelitas que se procrean ahí y se expanden, experimentan la esclavitud, están bajando en el lugar más oscuro y más negativo. Se dice que los israelitas cayeron en el nivel 49 de la negatividad en Egipto. No cayeron en nivel 50 porque nivel 50 no se pudo todavía corregir. ¿Qué es nivel 50? Que ellos no se corrigieron. La verdad es que somos nosotros. Vamos a decir, si nosotros miramos a nuestro mundo como está, sus problemas económicos, sus injusticias, sus problemáticas, la comunicación, enorme riqueza, enorme pobreza, problemas ecológicos, es realmente, vamos a decir, todos los problemas, dificultades de la humanidad, es lo que vivimos ahora, es la puerta 50. Ellos cayeron 49 dimensiones porque es lo que ellos pudieron potencialmente corregir. Quiere decir, cuánta luz nosotros podemos revelar en nuestra vida, cuánta luz nosotros vamos a poder recibir en nuestra vida, depende qué tan bajo vamos a caer. Se dice que persona que nunca pecó, sí, es una persona justa, pero también por el otro lado, esta persona también
no puede revelar luz realmente. O la luz que va a poder revelar va a ser muy pequeña. Y al revés, persona que estuvo en los niveles más bajos, cayendo en dimensiones más terribles, pero logrando superar y elevarse. Por eso se dice que Makom Shebalei Tshuva Omdim, Tzadikim Lo Omdim. El lugar donde están parados los seres humanos que corrigieron, que se arrepintieron, transformaron su carácter. Ninguna persona justa, que nació justa, no va a poder estar parada y ser comparada. En otras palabras, más baja la caída, más dolorosa la caída, más difícil la caída, más luz la subida revelará. Y me gustaría que ustedes comparten en grupos de 3, 4 personas, quizás una situación en su vida donde ustedes experimentaron una caída muy dolorosa. Un momento quizás que les causó un gran disturbio, una gran turbulencia, donde ustedes pensaron que ya no hay solución. Y por el otro lado, después de esta caída, ustedes experimentaron una nueva dimensión, un enorme aprendizaje. Y bueno, como ejemplo, puede ser divorcio, puede ser problemas económicos, puede ser algún tipo de ruptura con sus familiares o con algún amigo, puede ser alguna acción que hicimos que básicamente nos llevó después a algo formidable, maravilloso, que nosotros jamás pensábamos que se pudo lograr como una consecuencia de este error, de este cortocircuito. Entonces, busquen otra vez, como siempre, 2 personas que ustedes menos conocen, preséntanse, y si ustedes pueden compartir otra vez una caída, un momento duro, un momento oscuro, pero después ustedes pueden ver cómo, gracias a esta experiencia, ustedes lograron llegar en su vida a un lugar, una dimensión mucho mejor de lo que ustedes estuvieron antes. Entonces tomaremos 4 minutos a trabajar. Adelante.